esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, amén. Porque para siempre, dice la palabra del Señor, es su misericordia. Gloria al Señor, es por la misericordia de Dios que estamos en este lugar. Amén. Y en esta hora pues hay gratitud, hay varias gratitudes, hermanos, así como también, ¿verdad? Hay varias necesidades, pero la palabra de Dios dice que debemos de alegrarnos con los que se alegran, ¿verdad? Y llorar con los que lloran. Entonces tenemos que ser empáticos, es lo que nos habla la palabra del Señor. Y bueno, en esta hora vamos en primer lugar a dar gracias a Dios por todas esta gratitud que mis hermanos traen. Y bueno, vamos a hablar por el matrimonio de nuestro hermano Isaías y nuestra hermana Edith, que cumplen 35 años de casados. Les voy a invitar a mis hermanos, por favor, que pasen. Voy a empezar, hermano, por favor, aquí al frente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En medio de un mundo, ¿verdad?, donde la familia, el matrimonio se está dejando a un lado. Damos gloria a Dios porque hoy todavía hay matrimonios, ¿verdad?, que pueden llegar a los 35 años de casados, y eso es la misericordia de Dios. ¿Bien? Y vamos a hablar también por el cumpleaños de Mateo Alexei, que cumple 7 años. Viene nuestro hermano Mateo también, este pequeñito. Vamos a esperar que también baje. Y por nuestra hermana Damaris, que cumplió 15 años. Gloria al Señor. Pues también le vamos a pedir a Damaris que pase por acá. Pasa con su mami también. Tienen gratitud. ¿Cuántos dan gloria al Señor por estos acontecimientos, verdad? Entonces vamos a ver con nuestro hermano Isaías. Nuestra hermana Edith cumple 35 años de casado. Por nuestra hermana Damaris, que cumple 15 años. Y por el pequeño Mateo, que cumple 7 años. Que son motivos, hermanos, de dar gracias a Dios. Y yo le voy a invitar que nos pongamos en pie. Vamos a bendecir a estos mis hermanos, también mis hermanos Sergio Rodríguez, que también cumpleaños en la semana. Vamos a dar gracias a Dios. Hermano Sergio, si gusta pasarse más enfrente para que podamos orar. Y si gustan, hermanos, acomodarse. Amén. Y como iglesia, hermanos, vamos a unirnos en esta gratitud y a bendecir la vida de mis hermanos. Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos acercamos como iglesia, Padre, con un corazón agradecido, Señor. Te agradecemos porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, y es tu gracia y tu voluntad la que nos permite estar hoy aquí respirando, Señor, hoy aquí alabándote, hoy aquí bendiciendo tu nombre. Pero también es tu gracia y tu misericordia, Señor, la que les ha concedido a nuestro hermano Isaías y a nuestra hermana Edith cumplir 35 años de casados. Gracias, Señor, por la vida de estos mis hermanos. Te pedimos que los sigas bendiciendo, les sigas ayudando, les sigas prosperando, Señor. Les sigas, Padre Santo, respaldando su vida, respaldando su hogar, respaldando su casa, respaldando su matrimonio. Que tu presencia gobierne en sus corazones y en su hogar, pero no solamente en ellos, sino en su legado, en su descendencia, en sus hijos, en sus nietos, Señor. Bendice su familia, bendice lo que ellos han construido, Señor, porque es por tu misericordia, es tu gracia, es tu favor, Señor, es tu bendición, Padre. Y te pedimos que les concedas muchos años más de feliz matrimonio, respaldados, Padre, por tu bendición y tu presencia. Gracias por la vida de mis hermanos. También las gracias te damos por la vida de Mateo, Señor, este pequeño que cumple ya 7 años, Señor. Gracias, Padre, por este pequeñito. Te pedimos que tú lo guardes, que tú lo protejas, que tú lo defiendas y que tú le hagas un llamado, Señor, de manera que él pueda ser y tener un gran ministerio, Padre eterno. Bendice su hogar, bendice a sus papás, bendice a su hermano, Señor. Ayúdalo en la escuela, ayúdalo en cualquier situación que este pequeñito presente. Te rogamos que tú seas con él y lo prosperes y le concedas muchos años de salud y bienestar, Padre. Gracias por la vida de mi hermano Sergio.
Sergio, Señor, que también cumple un año más de vida. Te pedimos que lo guardes de peligros, de accidentes, de enfermedades, que tu presencia lo bendiga y lo fortalezca y lo sigas usando para honra y gloria tuya, Señor. Bendice su trabajo, bendice su negocio, bendice su familia, bendice la obra de sus manos, Señor. Y también gracias por la vida de Damaris, Padre, que cumple esta niña 15 años, Dios. Gracias, Padre, porque yo sé que tu gracia la ha guardado, la ha protegido y la ha bendecido, Señor. Pero te rogamos que tu presencia sea con ella, que le hagas un llamado especial a tu ministerio, que ella pueda, Señor, tener ese encuentro personal contigo, que transforme y cambie su vida para siempre. Ayúdala, Señor, en sus necesidades, en sus problemas, en sus dificultades que ahora, Señor, como joven va a enfrentar. Pero te rogamos que tu mano de poder esté con ella y la bendiga siempre, mi Dios. Gracias por estas gratitudes, Señor, estos acontecimientos importantes que hoy celebramos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz cumpleaños. Muchas felicidades, hermanos. Dios les bendiga. Y al finalizar, hermano, si tiene oportunidad, felicite a nuestros hermanos y muéstrenles el aprecio y el amor en el Señor. Amén. Y bueno, damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan en esta ocasión, y de manera especial nos piden dar la bienvenida a nuestro hermano José Rivera. Si puede alzar la mano, hermano, José Rivera, para que conozcan a nuestro hermano. ¿Cómo le decimos, iglesia? Sea bienvenido, ¿verdad? A nuestro hermano que viene con su pequeño, y damos gloria al Señor porque Él, Dios, o sea, creemos firmemente que Él lo ha traído a este lugar. Amén. Y por todos, hermanos, damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Y bueno, vamos a empezar a continuar con el orden del culto, y vayamos a Apocalipsis, por favor, hermano. Apocalipsis capítulo 1, verso 9 al verso 10. Y bueno, ahorita en la oración por la palabra vamos también a orar por estas necesidades que tenemos aquí, hermano. Pero antes vamos a hacer la lectura bíblica de este pasaje, que es Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer del verso 9 al verso 20. Cuando lo encuentre, le voy a pedir por favor que se ponga en pie. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo, de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos
pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre, te rogamos, bendito Dios, que nos bendigas, que seas con nosotros, Padre, en esta enseñanza, que tu Santo Espíritu, Señor, nos instruya, nos anime, Padre, y nos haga entender tu voluntad, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos todo. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano, por favor? Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios. Los estudios anteriores, ¿alguien recuerda cuál era el tema en general? ¿De qué trataban los estudios anteriores, hermano? Incluso el día jueves nuestro hermano Alfredo hizo hincapié en ello, ¿verdad? ¿Quién vino jueves? ¿Cuál era el tema, hermano? El evangelismo, ¿verdad? Entonces, en lecciones anteriores nuestro tema general había sido el evangelismo, ¿sí? O la evangelización, o compartir las buenas nuevas de Jesucristo a todos los perdidos. Gloria al Señor. Pero en esta ocasión, en esta nueva serie de estudios, vamos a aprender sobre el libro de Apocalipsis, ¿sí? Van a ser todas las lecciones basadas en el libro de Apocalipsis, y por eso el tema de hoy es revelación de Jesucristo. ¿Y alguien sabe qué significa, hermano, la palabra Apocalipsis? Efectivamente, la palabra Apocalipsis, ¿qué quiere decir? Revelación, ¿verdad? Es del griego, ¿sí? Y esa palabra del griego al español se traduce como revelación. Y esta palabra Apocalipsis la encontramos en el primer versículo del mismo libro. Dice: la revelación de Jesucristo. El versículo 1, capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis inicia de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo. Y de ahí toma su nombre este libro, de esa palabra revelación. Y entonces, ¿cuál es el propósito del libro, hermanos? Revelarnos a Jesucristo. Entonces el propósito del libro no es solamente, ¿verdad?, hablarnos de las últimas cuestiones, de los últimos tiempos, de los últimos acontecimientos. El propósito de este libro es revelarnos a Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque muchos de nosotros pensamos que Apocalipsis solamente se enfoca en dar profecías acerca de los últimos tiempos, de los cataclismas, de los juicios, de la ira derramada de Dios sobre el mundo pecador. Pero la realidad es que el propósito de este libro es revelarnos a Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso el tema de hoy es revelación de Jesucristo. Y la palabra revelación es quitar el velo, quitar la venda de los ojos, para que nosotros podamos ¿qué? Ver, apreciar, conocer, admirar. ¿Cuántos de nosotros realmente, verdad, conocemos a Jesucristo en su esplendor, en su magnificencia, hermanos, en su gloria? ¿Cuántos realmente de nosotros hemos experimentado la gloria de Jesucristo? Se nos ha revelado Jesucristo. Si no lo ha hecho, hermano, entonces ¿sabes qué? Yo te aconsejo que estudies Apocalipsis. Porque ¿qué hace Apocalipsis? Revelarnos a Jesucristo, quitarnos la venda, hermanos, quitarnos esa cortina y poder aprender quién es Jesucristo. Gloria al Señor. Y bueno, antes de continuar, consideremos nuestro texto de oro, que es Apocalipsis 1:8.
un versículo muy conocido por todos, y lo voy a invitar por favor que le dé lectura conmigo. Dice así: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Nuevamente dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Y bueno, alguien, hermano, que quiera recitar el texto de oro. Antes, ¿verdad?, la mayoría lo recitaba, hace tiempo que ya no. Pero alguien que se lo sepa y quiera decirlo, hermano, o se lo haya aprendido, Muchas gracias, hermana. ¿Quién nos hermana Clara también? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, es el Señor, el Dios Todopoderoso. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más, hermano, que quiera decirlo? Gloria al Señor. Bueno, si no hay nadie más, vamos a continuar, porque ya estamos un poco cortos de tiempo. Pero gloria al Señor, porque por mis hermanos, gracias por participar. Y bueno, a manera de introducción les digo, vamos a estar viendo el libro de Apocalipsis, que significa la revelación de Jesucristo. Y desde esa frase, ¿verdad?, la revelación de Jesucristo, nos está dando a entender el contenido y el mensaje del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el contenido y cuál es el mensaje que este libro nos va a dejar? Revelarnos a Cristo, darnos a conocer a Jesucristo. Más que darnos a conocer, hermano, los acontecimientos de los últimos días, es darnos a conocer qué sucede con Cristo, qué pasa con Cristo, quién es Cristo, ¿verdad? Y qué es Cristo para nosotros y los últimos tiempos. Entonces es un libro que el Señor nos deja para preparar al pueblo de Dios, para que nosotros estemos, hermano, preparados para las últimas cosas que vamos a vivir estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y sobre este libro se puede decir que hay mucha especulación. Muchos estudiosos, incluso eruditos y teólogos y grandes maestros de Biblia, estudian Apocalipsis y tratan, ¿verdad?, de descifrar sus enigmas, tratan de descifrar sus metáforas, tratan de entender sus símbolos y tratan de poder, ¿verdad?, encontrar un acontecimiento actual que concuerde con lo que está pasando, ¿verdad?, en Apocalipsis. Y ya se habla de Rusia, que es, ¿verdad?, Gog y Magog, y ya se especula que el águila pues Estados Unidos, y hay muchas, ¿qué, hermano? Especulaciones. Hay muchas especulaciones, pero ese no es el propósito del libro. No es para que la iglesia especule, sino que es para que nosotros entendamos quién es Cristo y qué representa Cristo en los últimos tiempos. Porque Cristo es el león de la tribu de Judá. Porque Cristo es el cordero como inmolado. Porque Cristo es el único que puede tomar las llaves, hermano. Tiene las llaves de la muerte y del pecado. Porque Jesucristo es el único que puede tomar los libros y desatar sus sellos. Porque Cristo es el dueño de todo. Y eso es lo que nos revela Apocalipsis. Entonces, más que especular, tenemos que entender quién es Cristo y qué es Cristo en los últimos tiempos, ¿verdad? Y a veces nos enfocamos mucho en entender qué pasa, ¿verdad? ¿Qué son las 7 copas? ¿Qué son las 7? La ira de Dios. Y es importante, pero el propósito es revelarnos a Cristo, ¿sí? Entonces, esos estudios se van a basar como centro de interpretación ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo como el que, hermano, como el centro de interpretación. Más que entender, ¿verdad?, si qué representa, si la tribulación es antes del milenio, si es entre el milenio o es parte del milenio, ¿verdad?, o tantas cosas que se pueden especular.
debemos entender o vamos a analizar en estas lecciones a Jesucristo como el centro de la interpretación. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y de esta manera poder nosotros enfrentar el futuro. ¿Para qué Dios nos dejó este libro? Para que nosotros podamos, ¿qué, hermano? Enfrentar el futuro con la convicción de que estamos en las manos de Cristo, con la convicción de que Cristo triunfa al final de los tiempos, con la convicción de que Jesucristo viene a reinar en esta tierra y viene a establecer su dominio y nosotros reinaremos con Él. Amén. Eso es el propósito del libro, entender que la iglesia reinará con Cristo al final de los siglos. Y no preocuparnos por el futuro, hermanos. Y entonces, si la iglesia entiende esto, dice la palabra del Señor que las puertas del infierno no pueden en contra de la iglesia. Amén. Cuando la iglesia entiende cuál es, verdad, su propósito y su futuro en Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Y bueno, en primer lugar, veamos que Él es el primero y el último, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el verso 11 de Apocalipsis que leíamos, dice la palabra de Dios, desde el verso 9, para retomar el contexto, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación, ¿sí? ¿Dónde se encontraba Juan en los momentos que escribe o que recibe estos versículos? Se encontraba, hermanos, ¿alguien recuerda dónde estaba Juan? ¿En dónde, hermano? En la isla de Patmos. ¿Y qué era la isla de Patmos? ¿Alguien que me pueda decir o recordar? Muchas gracias, hermanos. Efectivamente, la isla de Patmos, para los que no saben o no recuerdan, la isla de Patmos era una prisión. La isla de Patmos era una cárcel donde mandaban a todos, ¿verdad?, los presidiarios del Imperio Romano a terminar sus días, condenados a trabajos forzados, a trabajar las minas que ahí se encontraban. Entonces Juan no se encontraba exiliado ahí de vacaciones. Juan para esta época ya era un anciano, y era un anciano esclavizado, era un anciano que se encontraba encarcelado, era un anciano que era forzado a trabajar en las minas para el Imperio Romano, y era golpeado y era maltratado. No crea que estaba Juan ahí solo en esa isla exiliado. Ahí estaban los presos, los enemigos del Imperio Romano, y ahí se encontraba Juan. Y por eso dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe ¿en qué? En la tribulación. ¿Cómo se encontraba Juan en ese momento, hermanos? Atribulado, aprisionado, entristecido, acongojado, hermanos. Así se encontraba, dice, partícipe de la tribulación, pero también en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque eso no le importaba a Juan, porque sabía que él también era partícipe del reino y de la paciencia de Jesucristo. Dice: estaba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el crimen que este hombre había cometido para estar en esa cárcel? Predicar a Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Su crimen había sido predicar a Cristo, y ella estaba con los presos que habían matado, habían robado, habían, ¿verdad?, levantados en armas contra el imperio, pero él había predicado la palabra de Dios y ella estaba. Y dice el verso 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces vemos que este libro, Apocalipsis, nos habla acerca de un final fascinante sobre los últimos tiempos. ¿Y de qué nos habla el libro de Apocalipsis? Del triunfo del reino eterno de Dios. ¿Qué nos revela Apocalipsis, hermano? Que al final de los tiempos
Dios triunfará. Que al final de los tiempos Dios juzgará. Que al final de los tiempos los pecadores pagarán. Que al final de los tiempos Satanás será derrotado junto a todo su séquito y todos sus seguidores, y Dios se levantará en su gran trono blanco a juzgar a todas las naciones. Y Jesucristo también, hermano. Entonces es un final fascinante. Nos habla de cielos nuevos, tierra nueva. Amén. Una nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Y lo que conocemos ya no será más. Pero Cristo permanecerá, su iglesia permanecerá, ¿verdad? Y todos nosotros con Él, si nos mantenemos firmes en Él. Entonces es un final fascinante. Lo que debemos entender, ¿verdad? Lo que nos da a entender y comprender Apocalipsis es el triunfo eterno de Dios. Porque viviremos con Él por la eternidad. Y yo no habrá más llanto, ni más lloro, ni más tristeza, ni más dolor, ni no habrá muerte, porque la muerte, ¿verdad?, será arrojada al lago de fuego. Y entonces triunfaremos por la eternidad. Eso es lo que nos revela Apocalipsis. Entonces el capítulo 1 al verso 3, del capítulo 1 al capítulo 3, vamos a encontrar en este libro cartas, ¿verdad? ¿Cartas para qué? Para alentar a las 7 iglesias de aquel entonces. Y vea lo que dice el capítulo 1, verso 11. Dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y le da la orden a Juan y le dice: escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En total, 7 iglesias. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 3 encontramos, ¿verdad?, esta instrucción, y podemos leer esos 7 mensajes que Jesucristo manda a las 7 iglesias. Y déjenme decirle que ese mensaje es pertinente para la iglesia de hoy en día. Esos 7 mensajes son pertinentes, hermano, para nosotros hoy, ¿verdad? También entonces podemos decir que el Apocalipsis es una carta. ¿Por qué? Porque va dirigida a las 7 iglesias, así como Pablo escribía su carta a Romanos, a Corintios, a Éfeso, a Filipo, ¿verdad? Así ahora Juan escribe estas cartas a estas 7 iglesias. Entonces es una carta, pero también dice el mismo Apocalipsis que es un libro de profecía. ¿Amén? ¿Qué quiere decir la profecía? Que es un mensaje directamente que proviene de ¿quién? De Dios. Y es transmitido a través de ¿quién? De un profeta, que en este caso su siervo Juan. Entonces es una profecía. Entonces es a la vez una carta y al mismo tiempo su contenido es profético. Entonces es un libro único con respecto a todos los demás, porque es un libro que podemos considerar es una carta, como las cartas paulinas, pero también es un libro profético, ¿sí? Entonces Juan recibe esta revelación, aunque estaba siendo perseguido por causa de Jesucristo. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué nos enseña todo esto? ¿Y qué podemos aplicar de todo esto a nuestra vida? Apocalipsis revela que los tiempos de tinieblas no son permanentes, hermano, ni tampoco son definitivos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque en el contexto histórico en el que Juan escribe, la iglesia estaba siendo perseguida. Estas 7 iglesias que menciona, hermano, estaban siendo ¿qué? Estaban siendo perseguidas. Juan estaba encarcelado, anciano, encarcelado, y la mayoría de los apóstoles ya habían muerto. Y ya ¿saben cómo habían muerto?
martirizados. Pedro muere crucificado de cabeza. Tomás en África muere, ¿verdad? Con lanzas. Y a Juan lo habían intentado matar, lo habían metido, cuenta la tradición, esto no lo habla la Biblia, pero la tradición, ¿verdad?, dice que a Juan lo habían tratado de cocinar en una olla con aceite hirviendo. Pero Dios lo había librado. Y entonces lo mandan a Patmos para que fuera encarcelado y no predicase más. Pero ¿cuántos dan gloria al Señor? Porque Revelaciones le dice, ¿sabes qué? La iglesia está viviendo tiempos difíciles. Y es más, si usted lee el mensaje a las iglesias, le dice que van a venir aún tiempos más difíciles. Pero da a entender que estos tiempos de tinieblas no son permanentes, ni tampoco son, ¿qué, hermano?, definitivos. Y es lo que muchas veces nos cuestionamos o podemos cuestionarnos nosotros. ¿Por qué Dios no interviene si hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay secuestros? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay homicidios? ¿Por qué hay narcotráfico? ¿Por qué hay hambre en el mundo? Y pensamos, ¿verdad?, que Dios está ajeno a estas situaciones, pero no, hermano. Estos tiempos de tinieblas no son permanentes, ni tampoco son definitivos. Dios trae redención al mundo y lo trae a través de Jesucristo. Y por eso esperamos la segunda venida de Jesucristo, para que Él nos redima y redima al mundo, hermanos, y haga pagar a todos esos pecadores. Y Dios dará el justo pago a toda esa gente, hermanos. Porque estos tiempos de tinieblas que vivimos hoy no son permanentes ni tampoco son definitivos en la humanidad, sino que Jesucristo murió en la cruz para redimir a la humanidad. Amén. Y un día reinará la paz. Dice que el becerro y el león serán apacentados juntos, y los bebés recién nacidos jugarán con las serpientes, y las armas serán tomadas como herramientas para el cultivo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque vienen tiempos de paz, y esos tiempos serán permanentes y serán definitivos gracias a Jesucristo. Amén. Y por eso es un mensaje de aliento en medio de la tribulación. Dice que Juan se encontraba encarcelado, hermanos, pero la situación en la que se encontraba no lo separaba de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor, verso 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en una cárcel, estaba confinado, estaba lejos de la iglesia, estaba lejos, ¿verdad?, de la gente que amaba, de sus familiares, conocidos y amigos. Pero no estaba lejos ¿de qué? De la presencia de Dios. Porque Dios nunca nos abandona. Porque Dios nunca nos deja solos. Porque Dios está siempre con nosotros. Y decía el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces estaba encarcelado, pero no estaba separado de la presencia de Dios. Dice Juan, estaba yo en la isla de Patmos, pero estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Eso quiere decir, ¿verdad?, que cualquier lugar puede convertirse en un santuario de adoración. Era una cárcel, pero para Juan era un centro de adoración. Estaba adorando, estaba en comunión con Dios. Y Dios estaba ahí, por eso dice, estaba en el Espíritu. Y no sé si usted nota, vaya a su Biblia, y la palabra Espíritu, ¿con qué se escribe? Mayúscula. Y cuando escribimos una palabra en mayúscula, cuando nos referimos a quién, a personas. El nombre de una persona se escribe en
mayúscula. Entonces no está diciendo que se encontraba en su espíritu, sino que se encontraba en el Espíritu de Dios. No especifica ahí, ¿verdad?, que era el Espíritu Santo, pero lo notamos con esa E mayúscula y dice, estaba yo en el Espíritu Santo, estaba en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces ahí donde estaba, ahí estaba la presencia de Dios. Cualquier lugar, hermano, puede convertirse en un santuario. A lo mejor tú piensas que tu hogar es una cárcel, tu casa es una cárcel porque ya no aguantas, ¿verdad?, la situación que estás viviendo con tu esposo inconverso, con tus hijos rebeldes, pero ahí en ese lugar, hermano, puedes experimentar la presencia de Dios. Solo es cuestión de que dobles tus rodillas, invoques el nombre del Señor y la presencia de Dios estará en tu hogar. Cualquier lugar, hermano, puede convertirse en un santuario. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto nos habla de un estado elevado de sensibilidad espiritual de este hombre. No podemos entonces, ¿qué aprendemos de esto? No podemos permitir que las dificultades nos impidan experimentar la presencia de Dios. Juan estaba siendo obligado a trabajos forzados, estaba ahí esclavizado, iba a trabajar a las minas. No tenía comodidades, no tenía una cama cómoda, una almohada cómoda, no tenía buena alimentación, buena ropa, no se encontraban sus amigos ahí, pero esas situaciones no impedían que él pudiera experimentar la presencia de Dios en su vida. No permitamos, hermano, que las dificultades nos alejen de la presencia de Dios. Esas cosas a veces no las podemos evitar y no están en nuestras manos. El perder a un ser querido, el contraer una enfermedad, el perder el trabajo, el enfrentarnos a otra pandemia, el tener escasez por la inflación, por tantas situaciones que vivimos, no podemos controlar, pero no podemos permitir que esas dificultades nos permitan experimentar la presencia de Dios. Porque David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. No podemos evitar esos valles de sombra de muerte, pero no importa, la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuánto le dan al Señor? Entonces no permitas, hermano, que la situación que ahorita estás pasando te aleje de Dios. Al contrario, que esa situación que estás viviendo te acerque más a la presencia de la comunión con Cristo y el Padre Todopoderoso. El día del Señor podemos entenderlo, bueno, algunos dicen, comentaristas, que es el día domingo. ¿Por qué? Porque ese día se empezó a celebrar en los cultos, en los creyentes cristianos o seguidores de Cristo, el día domingo, y otros comentaristas mencionan que podría ser referencia a que Juan se proyectó al final, al último día, donde Dios juzga a todas las naciones. En los libros proféticos se le conoce así como el día del Señor o el gran día del Señor, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos interpretaciones no afecta el principio, ¿verdad?, bíblico, que es no permitir que las dificultades nos impidan experimentar la presencia de Dios. Solamente lo mencionamos como un comentario. Número 2, vemos que cuando Juan ve la revelación de Jesucristo, lo ve en majestad y poder. Dice que vio a Jesús semejante, ¿verdad?, al Hijo del Hombre. Dice la palabra del Señor en el verso 11, vi una gran voz desde el 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, ¿qué decía, hermano, por favor? 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardes, Filadelfia y Laodicea. Verso 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué ve Juan? En primer lugar, vemos que ve 7 candeleros de oro, que en el verso 20 nos da la interpretación de estos 7 candeleros de oro. Verso 20 dice: y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias, ¿sí? Entonces, estos 7 candeleros de oro que ve Juan representaban a las iglesias mencionadas en el versículo 11. Y el aceite, ¿verdad?, de estas lámparas representa al Espíritu Santo. Podemos ir mencionando algunos simbolismos, pero donde nos vamos a centrar es en la frase que dice que había alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Y qué se refiere a esta frase? Leamos por favor Daniel, si alguien me puede apoyar a leer Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, por favor. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Gracias. Le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gracias, hermano. Entonces aquí encontramos en el Antiguo Testamento este título, ¿verdad? Es un título que se le da a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y dice Daniel: y veía yo uno como un hijo de hombre. Y dice que este hijo de hombre se acercó ¿a dónde? Al anciano de días. Y le hicieron acercarse a este hijo de hombre, ¿verdad? Y a este hijo como de hombre le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones le sirvieran. Y para este hijo de hombre el dominio será eterno y nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Entonces, ¿a quién ve Juan en esta visión? Ve a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque esto Jesús mismo, ¿verdad?, se atribuyó este título en los evangelios. Jesús mismo dijo que él era el Hijo de Hombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Jesucristo se hizo hombre por nosotros. Jesucristo, hermano, si nosotros entendiéramos esto, ¿verdad?, esto impacta nuestras vidas. Jesucristo, dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y más específicamente dice: y el Verbo era Dios. Y en el verso 14 dice: y este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando estamos hablando del Verbo, estamos hablando de Jesucristo. De Jesucristo que existe desde el principio. Desde antes que se formara el mismo universo, Jesucristo ya existe. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, pero es más, el Verbo era Dios mismo. Pero este Verbo fue hecho carne, hermanos, y habitó entre nosotros. Entonces Jesucristo, dice Efesios, que Jesucristo se despojó a sí mismo, estando en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, haciéndose semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente. Y fue obediente hasta la muerte. Entonces entendamos que Jesús era Dios. Jesús habitaba por la eternidad. Jesús existía desde siempre,
¿verdad? Y por su mandato fueron creadas todas las cosas, todo lo creó Él. Entonces Él era omnipotente, Él era omnipresente, Él era omnisciente, Él era eterno. Pero se despojó de todo eso, ¿para qué? Para convertirse en un hijo de hombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque lo arriesgó todo, hermanos, ¿verdad? Cuando se implantó en esa matriz virgen, y ese Dios, creador de todas las cosas, se hizo tan diminuto como una célula. Se hizo tan diminuto, tan pequeño, ¿verdad? Que pudo entrar ahí, en ese óvulo, y multiplicarse, ¿verdad? Su cuerpo, sus células, y formarse sus ojos, formarse sus piecitos, formarse sus intestinos, formarse su corazón, que usted ha visto cómo crece un bebé, ¿verdad? En el vientre de una madre. Pues así ese Dios todopoderoso se redujo, ¿verdad?, a ser ese hijo de hombre. Y a los 9 meses, hermano, tuvo un parto María y nace Jesucristo como un hombre. Y le tuvieron que cambiar los pañales, y lo tuvieron que amamantar, y le tuvieron que enseñar a hablar, y tuvo que aprender a gatear. Y cuando tenía 1 año seguramente intentó dar sus primeros pasos, y lo trataron de matar y lo persiguieron, y lo arriesgó todo, hermanos. Fue un ser indefenso, pero todo lo hizo por amor a nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Él es el Hijo del hombre, es Hijo de hombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Jesucristo es 100% hombre, pero es un hombre, hermanos, que no pecó, y gracias a eso fue exaltado hasta lo sumo. Amén. Entonces es un título que nos habla de la divinidad de Cristo. Sus ropas, dice la palabra del Señor, que era vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Las túnicas largas solamente eran utilizadas por sacerdotes, jueces, reyes y gobernantes. En la antigüedad, ¿cómo distinguías a un sacerdote de un plebeyo, o un juez, o un rey, o un gobernante de alguien común? Por la vestimenta. Y los vestidos largos en los hombres estaban reservados solamente para los sacerdotes, jueces, reyes y gobernantes. Cuando Jesucristo vino la primera vez, vino como siervo, y se presentó con la ropa de un carpintero, un hombre común y cualquiera. Pero cuando venga en su gloria, ¿cómo se revela Jesucristo? Como un rey, como un juez, como un sacerdote, como un gobernante. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Jesucristo, hermano, va a volver a esta tierra, pero va a volver en toda su gloria. Y era un cinto de oro, es algo, ¿verdad?, que solamente usaba un supremo dignatario real. Jesucristo viene una segunda vez, hermano, y viene como rey. Aleluya. Glorifíquelo. Eso es lo que nos revela Apocalipsis. ¿Qué nos revela de Jesucristo? Que Jesucristo viene una segunda vez, pero viene como rey. No viene a sufrir, no viene a padecer, viene a juzgar y viene a reinar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vemos que esto nos habla de una presencia imponente. Dice también, ¿verdad?, que Juan lo vio en su apariencia física completamente diferente. Dice, verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Así se revela Jesucristo. ¿Cómo ve a Jesús? Como un hombre, hermano, con su cabeza y sus cabellos blancos como la blanca lana, como un anciano de días,
¿Cuántos dan gloria al Señor? El cabello blanco nos habla de aquel anciano de días que vio Daniel en el capítulo 7, verso 9, y dice, y había un anciano de días. ¿Cómo puedes identificar que un hombre o una mujer es anciana de días? Por el cabello totalmente blanco, ¿verdad? Yo recuerdo cuando oigo esta frase a mi abuelita, que tenía completamente su cabello blanco. ¿Sí, hermano? Sí, hermano. El anciano de días es Dios. Así es. Entonces es un título que nos habla de divinidad. La ancianidad, ¿verdad? Como la muestra aquí, este versículo nos habla de la divinidad. Entonces su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y sus ojos, ¿cómo eran, hermano? Como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dice, refulgentes como en un horno, y su voz, ¿cómo era? Como estruendo de muchas aguas. Y dice la palabra del Señor, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Entonces, las 7 estrellas nos hablan, en el verso 20 nos revela que son los pastores, ¿verdad? Que Jesús los tenía, ¿dónde? En sus manos. Al final hablaremos de eso. Tenía 7 estrellas que son los pastores de las 7 iglesias, y de su boca salía una espada. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Entonces, todos estos son símbolos, hermano, ¿verdad? Son símbolos que nos hablan de quién era Cristo. Y Dios es luz. Dice que era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. ¿Y qué pasa con Juan cuando ve todas estas cosas? Verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Porque la presencia de Jesucristo es que, hermano, es imponente. La presencia de Jesucristo, ¿cómo es? Es imponente. La voz de Dios, ¿cómo es? Es imponente. Es como un estruendo de muchas aguas. El pueblo de Israel tuvo el privilegio y la fortuna de escuchar la voz audible de Dios. En el Sinaí, cuando Dios, ¿verdad?, congrega ahí a su pueblo en medio del monte Sinaí y les va a revelar, a dar la ley, Dios habla y su voz es escuchada como un trueno. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Rogó, suplicó a Moisés y le dijo: ya no queremos escuchar más la voz de Dios. ¿Por qué? Porque se llenaron de temor, se llenaron de temblor y dijeron: ya no queremos escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios, ¿cómo es, hermano? Es imponente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y así Juan cuando escucha la voz de Dios dice: caí como muerto. No podía, ¿verdad?, con tanta gloria Juan. Y vamos en el último punto, hermanos: vida y dominio. Pues no caía como muerto, cayó como muerto, pero dice: y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Dios nos dice, ¿verdad?, en este día: no temas, porque yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, me hace aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús triunfa, hermanos. En los últimos tiempos, ¿qué hace Cristo? Triunfa. Y le dice al apóstol, ¿verdad?, no temas, no vas a morir. Él cayó, como hermano, como muerto, estaba desfallecido. Lo mismo le pasó a Isaías, lo mismo le pasó a Daniel. Cayeron como muertos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Pero Dios le dice: no temas, no vas a morir, porque en mis manos tengo ¿qué?
las llaves sobre la muerte y sobre el infierno. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque ¿quién es el que decide quién muere y quién no? Cristo. ¿Quién es el que tiene en este momento, hermanos, las llaves sobre la muerte? Jesucristo, porque su Padre, el Dios Todopoderoso, se las otorgó, ¿verdad? Juan había estado presente en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, ¿verdad? En los evangelios nos muestran a Jesús cuando se transfigura, es decir, su apariencia cambia. Enfrente de 3 de sus discípulos, entre ellos Pedro y Juan. Y Juan estaba ahí, pero en ese momento no tuvo miedo, sino que al contrario, dijeron: hagamos unas cabañas y quedémonos aquí a vivir. Entonces ya había experimentado parte de la gloria de Dios, pero en esta ocasión, cuando Cristo regresa, hermano, con todo su esplendor, todo su poderío, todo, ¿verdad?, como Dios, dice que le sobrecogió un gran temor y cayó como muerto. Pero vemos el verso 18 que dice Jesucristo: yo estuve muerto, mas ahora, ¿qué dice? Vivo por los siglos de los siglos. El verso 18 muestra la realidad de la resurrección de Cristo. Cristo, hermanos, ciertamente aquí lo dice, ¿verdad? Estuve, ¿qué? Muerto, mas ahora vivo. ¿Por qué? Porque Él resucitó, dice, y vivo por los siglos de los siglos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Y Él tiene las llaves. Las llaves son señal de dominio, o señal de autoridad, o señal de posesión, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene en su pantalón, los que traen carro, traen las llaves ¿de qué? De su carro. ¿Y qué representa tener las llaves de su carro? Que ese carro es de su propiedad y que solamente usted puede entrar, abrir la puerta, encender, ¿verdad?, el llavín y usar ese carro, porque ese carro, el tener las llaves de ese carro, representa que el carro es suyo, ¿cierto? Entonces las llaves representan dominio, autoridad o posesión. Y Jesucristo, ¿qué tiene en las manos? No tiene las llaves de un carro. Jesucristo tiene las llaves de la misma muerte. Esto quiere decir que Jesucristo tiene dominio, autoridad y posesión sobre la muerte del hombre, sobre la muerte de las plantas, sobre la muerte de los animales. Él rige, ¿verdad?, todo en el universo, todo lo que nace y todo lo que muere es controlado ¿por quién? Por Jesucristo, porque Él tiene las llaves. Entonces, ¿por qué tener temor? ¿Por qué tener temor si Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el que tiene la autoridad. Dios le entregó a su Hijo su autoridad divina sobre la muerte y también dice sobre el Hades. ¿Qué significa Hades? En la palabra de Dios, Hades, ¿verdad?, hace referencia al infierno, un lugar temporal de castigo. Sabemos que el infierno actualmente es un lugar temporal de castigo, no es el castigo eterno. El infierno no es el castigo eterno. El castigo eterno, de acuerdo a la revelación de Apocalipsis, ¿verdad?, es el lago de azufre y fuego, donde serán lanzados el Hades, el infierno, el falso profeta, la bestia, el anticristo y todos los seguidores de él. Entonces el infierno no es el castigo eterno, el infierno es un lugar temporal de castigo. ¿Y quién es el que tiene el control sobre ese lugar? No es el diablo, hermanos. No es el diablo. ¿Quién es el que tiene autoridad? Cristo. Cristo es el que tiene la autoridad hasta del mismo infierno. No es Satanás, no es el enemigo, no es el diablo. Jesucristo tiene autoridad sobre la muerte. Jesucristo tiene autoridad sobre el mismo infierno. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es lo que nos revela Apocalipsis y es lo que debemos entender, ¿verdad? Y con eso concluimos sobre el futuro. ¿Sí? Juan tenía que escribir el contenido de la visión. Vemos lo que dice el verso 19.
escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Esto es un bosquejo del libro de Apocalipsis, ¿sí? Es un bosquejo que nos da nuestro mismo Señor Jesucristo. Y el libro de Apocalipsis, hermano, lo vamos a dividir, o cuando se estudia se divide en 3 partes. La primera parte del bosquejo es las cosas que has visto. Las cosas que has visto es el capítulo 1, ¿cierto? Lo que vio a Jesucristo, a ese anciano, ¿verdad? Como fuego. Lo que ve en el versículo, en todos esos versículos, cuando Jesús le dice: yo soy el alfa y la omega. Vea lo que dice el verso 7. Aquí vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra. Todo eso son las cosas que él había visto, capítulo 1. Las cosas que son, está hablando del contexto histórico presente del apóstol. ¿Y cuáles son las cosas que son? Lo que estaba viviendo la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tetira, Sardis y la Odisea. Del capítulo 2 al verso 3 es el presente. Las cosas que son. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y por último, las cosas que han de ser después de estas. Es decir, los acontecimientos futuros. El tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, las 7 copas de la ira, las 7 trompetas, ¿qué más, hermano? Los 144,000, los 7 sellos, ¿qué más? ¿Qué más viene? La gran tribulación, el anticristo, la bestia, el falso profeta, ¿verdad? Y el castigo a todas esas cosas. ¿Esas cosas ya sucedieron? No han sucedido. Esas son las cosas que han de venir después de esta, es decir, el futuro. Los acontecimientos futuros los encontramos del capítulo 4 al verso 22. Entonces, este libro de Revelaciones nos habla del pasado, nos habla del presente y también nos habla del futuro. ¿Y por qué es importante esto? Porque Dios tiene control, hermano, sobre el pasado. Dios tiene control sobre el presente, pero también Dios controla el futuro. Amén. Dios tiene bajo su control todas las cosas, el presente, el pasado, el presente y el mismo futuro. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? Confiar en Dios. Dios sabe lo que te pasó. Dios lo sabe, Dios estuvo ahí. Dios sabe lo que estás viviendo, lo que estás padeciendo, la tribulación que tienes. Dios la conoce, pero también Dios sabe que te depara el mañana. Dios tiene cosas preparadas para tu vida. Dios tiene cielos nuevos y tierra nueva. Dios tiene un lugar especial en su reino para ti. Cuando hablamos de futuro, no estamos hablando de lo que te va a pasar mañana, lo que te va a pasar en 20 años, lo que te va a pasar en 30 años. Dios no solamente controla esas cosas, Dios sabe tu futuro y Dios conoce tu eternidad. Porque el ser humano, hermanos, fue creado eterno, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y algo que Dios tiene es que Dios es eterno. Y el hombre también es eterno. Y los que no creen en Jesucristo, hermanos, tendrán una perdición eterna y un castigo eterno. Y es lo que debemos entender y es lo que Apocalipsis nos revela. Quien no cree en Jesucristo y no acepte el sacrificio de Jesús, tendrá un castigo eterno. Pero quien cree en Jesucristo como único y suficiente Salvador tendrá un futuro de gloria eterno. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y es lo que nos revela el Apocalipsis del 4 al 22. Entonces no nos centremos solamente en los cataclismas, en las cuestiones que van a venir, sino en un futuro seguro, un futuro en el que reinaremos con Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bien, hermanos, se nos acabó el tiempo.
Vamos a ponernos de pie y vamos en esta hora a pedirle al Señor que nos haga entender estas verdades y vivamos así. Dice la palabra del Señor que Él tenía a las 7 estrellas en sus manos, ¿verdad? A esos mensajeros, a esos siervos. ¿Y cuántos estamos en las manos de Jesús? Entonces, ¿qué tenemos que temer? Él tiene el control sobre todas las cosas, hermano. Vamos a orar y así mismo le voy a pedir que en esta oración, por la palabra, oremos por nuestro hermano Rubén Díaz, por nuestro hermano Jaime Ramírez, por nuestro hermano José Rivera, por nuestra hermana Bernarda, nuestra hermana Cheli Córdoba y nuestra hermana María Elena Ayala. Estos hermanos están padeciendo necesidad de salud, específicamente, ¿verdad? Vamos a rogar a Jesucristo para que tome sus vidas en sus manos. Y en esta hora, hermano, vamos a creer en ese león, ¿verdad?, de la tribu de Judá, como decía el canto que al finalizar de la alabanza decía, Él está aquí, hermano. ¿Tú lo crees? Y me gustaba esa frase que dice el canto, ¿verdad? No es solamente cuestión de nuestra mente, Él está aquí y lo podemos sentir. En esta hora concéntrate en eso y dile, Señor, yo sé que tú eres real, yo sé que tú existes, yo sé que tú eres divino, mi Señor Jesucristo, yo sé que tú tienes el control sobre todas las cosas y este libro de Apocalipsis nos revela quién eres tú, Señor. Eres el alfa, eres la omega, eres el principio y eres final. Antes de ti no hay nada, Señor, no existe nada, no había nada antes de ti. Y después de ti tampoco hay nada, Señor. Tú eres el origen de todas las cosas. Tú eres el alfa y tú eres la omega, Señor. Tú eres el principio y el fin. Tú eres ciertamente el que vive. Estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Y tú eres el que tiene las llaves de la muerte y del mismo infierno, Señor. Tú eres ese cordero como inmolado, tú eres ese león de la tribu de Judá, Señor, y tú vienes a reinar, Padre, y a juzgar. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender lo que tú eres a través de este libro y lo que representas para nosotros. Y creemos firmemente que nuestro futuro está en tus manos, Señor, no un futuro terrenal, no un futuro pasajero, no un futuro, Señor, en este mundo, Padre, sino que un futuro en la gloria eterna contigo, mi Dios. En esta hora, Padre, que esta palabra toque nuestro corazón, Padre, y quede ahí grabada, mi Dios. Y también te pedimos por estas necesidades. Tú tienes el control sobre todas las cosas y yo sé que tienes el control sobre la vida de estos mis hermanos. Te pedimos por nuestro hermano Rubén Díaz, Padre, por nuestro hermano Jaime Ramírez, por nuestro hermano José Rivera, por nuestra hermana Bernarda, por nuestra hermana Cheli Córdoba y por nuestra hermana María Elena Ayala. Aquí están sus nombres, Señor. Y tú sabes que están padeciendo, tú sabes cuál es la enfermedad que en estos momentos les aqueja, pero en esta hora te pedimos, te rogamos sanidad para sus cuerpos. Quita toda infección, quita todo virus, quita todo lo que esté dañado, Señor, renuévalo con tu poder. Tú tienes el poder sobre todas las cosas, Señor, y revélate a ellos, Jesús. Revélate a ellos, Padre, que ellos te puedan conocer como ese Dios sanador y como ese Dios salvador, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra y por este tiempo que nos permitiste estar en tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y doy el lugar a quien corresponde. Vamos a orar por nuestro hermano que nos ha compartido la palabra y también por la ofrenda. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Te pedimos que tú sigas bendiciendo la vida de nuestro hermano Gabriel. Tú sigas abriendo en su mente esas palabras que tú quieres que dé a su pueblo, Señor Dios. Te pedimos que tú nos sigas ayudando, bendiciendo y fortaleciendo a él y a su familia, Dios. Asimismo,
Eterno todo lo mejor de nosotros, de nuestras ganancias o de lo que nosotros tenemos por nuestros padres. Gracias te damos, Señor Dios. Amén. Puede pasar a depositar su ofrenda, hermano. Se nos sigue recordando, hermanos, los cultos el lunes de 4:30 a 6 de la tarde de reunión de mujeres, los días martes se reúnen nuestros hermanos varones de 6:30 a 8, los miércoles el grupo de intercesión de 10 de la mañana en adelante, y los días jueves nos vemos a la hora de 6 a 8 de la tarde, y nuevamente aquí los días domingos de 11 a 11. Vamos a ponernos una vez más sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y así, con un último canto, seremos despedidos. Señor Dios, gracias te damos por este tiempo, este día tan maravilloso que tú nos das para poder reunirnos, oh Señor Dios, y poder alabar y contemplar tu santo nombre, tu bendita palabra, que nos ayuda día por día, Señor. Te pedimos que tú ahora nos sigas ayudando y que esto que hoy hemos sentido, esto que hoy hemos podido presenciar, Señor Dios, poder escuchar, lo llevemos con nosotros a todas las naciones y podamos también ser ejemplo allá afuera, que nosotros brillemos para que ellos puedan ver lo que tú puedes hacer, oh bendito Padre. Gracias te damos y te pido que tú lleves con bien a mis hermanos hasta sus hogares, que tú los apacigues y tú sanes cualquier dolencia, cualquier enfermedad, oh Señor Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a entonar un último canto, hermanos, y así seremos despedidos. Tierras, favor, que
Dios siempre está ahí. Solo Él, lo único que te pide es que clames a Él y Él te responderá. Él te cuida allá afuera y Él da la victoria sobre la tentación. Con nuestro Dios saltaremos los muros y con nuestro Dios ejércitos de leones. El diablo no tiene oportunidad si estamos con nuestro Dios. Que te cubra